¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy martes 5 de agosto. Y la noticia más importante tiene que ver con el bloqueo que sigue en la vía principal en el departamento de Boyacá por parte de campesinos que habitan la zona de Páramo. La situación empeora con el paso de las horas. El principal bloqueo ocurre en la vía Bogotá-Tunja a la altura del puente de Boyacá. El reporte con Jairo Niño. Se completan 24 horas de cierre de la vía nacional Tunja-Bogotá en ambos sentidos. Los manifestantes son campesinos de altas laderas en el norte de Boyacá. Javier Vargas explica por qué la situación. Las razones para este paro es que el Estado colombiano prohibió por medio de la definición de la frontera agrícola las actividades agropecuarias en muchas zonas del país. La provincia de Norte de Gutiérrez es una de ellas por las determinantes ambientales que tenemos. Tenemos parque, páramo, tenemos reservas forestales de la ley segunda, en el cual pues no se permite desarrollar actividades agropecuarias. Centenares de vehículos han quedado atrapados en el trancón y con ellos muchas personas que buscan llegar a la capital del país o algunos destinos en Boyacá. La verdad nos cogió de sorpresa, entonces pues tratar de solucionar porque no creo que nos abran. Entonces nos toca sí o sí solucionar, llegar a Tunja. Hoy a las 2 de la tarde se realizará la primera reunión entre Gobierno Nacional y campesinos. Y de otro lado se levantó el paro sobre la vía La Calera-Bogotá después de 12 horas de bloqueo, exigiendo el arreglo e intervención de la vía perimetral de Oriente, una vía que pretendía comunicar a 5 municipios de Cundinamarca con el llano y que fue abandonada desde el 2014. Sin embargo, los habitantes aseguran que no cumplirse los acuerdos, los bloqueos volverán en esta importante vía que comunica, como decimos, a Bogotá con el municipio de La Calera. El próximo jueves hay nuevas negociaciones. Nicolás Rodríguez. Después de 12 horas de bloqueo, los vecinos y habitantes de La Calera, Choachí, Caique, Safomeque y Ubaque, que mantenían cerrada la vía La Calera-Bogotá, específicamente en el sector conocido como Santiamel, levantaron el paro a las 8 de la noche. Cabe recordar que esta manifestación se dio por una obra inconclusa desde el 2014, una obra denominada como la Perimetral de Oriente, que conectaría los municipios de Cundinamarca con el departamento del Meta, pero que por una orden administrativa, según la Agencia Nacional de Infraestructura, esto se detuvo. Sin embargo, los daños fueron evidentes y las vías quedaron completamente destruidas. Hoy, sin embargo, el vicepresidente de Riesgo y Planeación, Óscar Flores, confirmó que la solución total la tendría la Perimetral de Oriente, ya que este proyecto se encuentra en una fase de reversión. Y en consecuencia, a partir del 20 de diciembre del año anterior, este contrato entró formalmente en la etapa de reversión. Por lo tanto, el concesionario mantiene la obligación contractual de la operación del corredor concesionado hasta que se haga efectiva la entrega de la infraestructura al Invías. Slobodan, manifestantes confirman que el próximo jueves a las 3 de la tarde en la gobernación de Cundinamarca se entablarían las mesas de negociación precisamente con el gobernador Jorge Emilio Rey, con la Agencia Nacional de Infraestructura en cabeza de Óscar Torres, el presidente, y también con autoridades ambientales para dar fin a una travesía y un tortuoso trámite que lleva más de 11 años afectando la vía de las veredas de 5 municipios de Cundinamarca. Noticia judicial importante: y el Tribunal Superior de Bogotá rechazó en las últimas horas la solicitud de suspensión provisional de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, pedida por su defensa en una tutela radicada recientemente. El exmandatario fue hallado responsable y culpable de los delitos de soborno, actuación penal y fraude procesal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión. El tribunal niega la medida cautelar, pero anuncia que estudiará a fondo la tutela para decidir la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban Quintero. El Tribunal Superior de Bogotá negó la medida provisional solicitada por el expresidente Álvaro Uribe, quien buscaba evitar la ejecución de su orden de captura tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, encargado del expediente mientras regresa el magistrado Ramiro Riaño, concluyó que no había pruebas suficientes para suspender la orden. Sin embargo, aún quedan un sinnúmero de aspectos que se deben resolver de esta tutela que instauró el abogado Jaime Granados. Esto quiere decir que la jueza Sandra Heredia ahora deberá emitir la boleta de encarcelamiento al IMPEC, quien debe velar porque se cumpla esa orden de primera instancia. Cabe agregar que otro de los aspectos que ha llamado la atención en las últimas horas es que el reparto de la tutela fuera para el magistrado Ramiro Riaño, quien ya en el mes de febrero se había declarado impedido
para conocer de este expediente. Esto teniendo en cuenta que la pareja del magistrado había sido nombrada en un puesto en una fiscalía en Zipaquirá por el actual ministro de Justicia Eduardo Montealegre, quien es supuesta víctima en el proceso contra el expresidente Uribe. La ex asesora y testigo clave por el escándalo de gestión de riesgo, estamos hablando de María Alejandra Benavides, rindió su primera declaración ante la Corte Suprema de Justicia tras el aval a su principio de oportunidad con la Fiscalía por todo el escándalo de corrupción. Dijo que va a prender el ventilador ante las autoridades judiciales. Sergio Barbosa. La ex asesora y testigo clave por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, María Alejandra Benavides, rindió su primera declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tras el aval a su principio de oportunidad con la Fiscalía. La exfuncionaria compareció como testigo a rendir declaración juramentada, la cual se extendió por alrededor de 8 horas en 2 diferentes despachos, el de la magistrada Cristina Lombana y el del magistrado Misael Rodríguez. Al término de la diligencia, el abogado de Benavides, Jaime Andrés López, dijo que la asistencia de ella es una muestra de su compromiso con la justicia y que toda la información que aporta cuenta con evidencias que la sustente. Ella quería también que supieran que está acá, que está dando la cara, que está cumpliendo con sus acuerdos y con la colaboración a la Administración de Justicia. Así es que estamos citados el resto de la semana y todavía no hemos terminado. Ella está dando y entregando toda la información que tiene. Yo soy respetuoso, todos somos respetuosos del proceso, de las garantías procesales de todos los sujetos procesales. Pero por supuesto, como defensor de María Alejandra, estoy acá a decirle que se han cometido injusticias en contra de ella y ella está reconociendo lo que tiene que reconocer ante la Administración de Justicia. Estas diligencias en la Sala de Instrucción de la Corte continúan hoy en el despacho del magistrado Misael Rodríguez. Y un corredor humanitario intenta llevar medicinas y alimentos a las más de 5.000 personas que completan 15 días confinadas en el sur de Bolívar por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Cristian Correa. Más de 5.000 personas están confinadas entre los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo al sur de Bolívar, según lo que han expresado desde la Defensoría del Pueblo. La misma defensora Iris Marín expresó que esta zona del Magdalena Medio se ha convertido en un punto de disputa territorial para tratar de llegar a la frontera. Sí, en el sur de Bolívar como en otras partes del país hay un tema relacionado con economías ilegales, tanto de minería ilegal como narcotráfico, pero también lo que vemos es que esta zona es una zona que es estratégica y que está en disputa entre los grupos armados para el paso hacia las zonas del Cesar, para Cesar y para también el Catatumbo y finalmente para el acceso a la frontera. En las últimas horas, una delegación de la Iglesia Católica logró un corredor humanitario para que enfermos puedan movilizarse por esta zona y que los campesinos puedan ir una vez a la semana a abastecerse de alimentos. Noticia política: entre el Pacto Histórico y el gobierno se están tirando la pelota por cuenta de dos polémicos proyectos que, según comunidades cristianas y de denominaciones religiosas diversas, atentan contra la libertad religiosa, especialmente un proyecto que busca imponer mayores restricciones a esas actividades de culto. Andrés Carmona. Aunque habían pasado desapercibidos, dos proyectos de ley que afectan la libertad religiosa y de las iglesias prendieron las alarmas en las últimas horas en las comunidades cristianas. Uno de los proyectos establece que el Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Religiosos, podrá establecer sanciones como la suspensión o cancelación de las personerías jurídicas de las iglesias si éstas no cumplen con la vigilancia y control que haga el gobierno en aspectos como el manejo de recursos públicos o beneficios tributarios o la revisión de registros contables y financieros. Tratando de apagar el incendio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió en la tarde de este lunes con 30 líderes de distintas denominaciones religiosas y allí les aseguró que desde su cartera no se estaba impulsando una ley que atente contra las creencias o que imponga restricciones y vigilancia a la fe. Este ministerio no juzgará sus convicciones, será guardián de su derecho a tenerlas. No dejaremos que la burocracia se vuelva obstáculo ni que la diferencia doctrinal sea excusa para la desigualdad. Como católico creo en la fe y cuando se está en la fe renace la vida y este ministerio está con la vida. Hasta hoy en día el ministerio no ha presentado ninguna ley que regule o supervise o revise las creencias o el culto o la fe.
Aunque el ministro niegue su participación o autoría del proyecto, lo cierto es que la iniciativa sí contó con la presencia al momento de su radicación del actual director de Asuntos Religiosos del ministerio, Richard Gamboa Ben Eliazar, a quien se le ha cuestionado fuertemente la obtención de su título como rabino y por sus críticas a la comunidad judía colombiana. Incluso el senador del Pacto Histórico, Alberto Benavides, cuya firma aparece en el documento, señaló como verdadero autor intelectual del proyecto al director Gamboa Ben Eliazar. Sin embargo, Blue Radio trató de comunicarse con el director, pero no obtuvo respuesta. En noticias internacionales, en Texas hay caos entre republicanos y demócratas en torno a las nuevas reglas para definir el mapa electoral del estado. Los demócratas buscan bloquear la aprobación de una ley donde se ausentaron porque las autoridades anunciaron su arresto. Juan Camilo Merlano en Washington. Son 50 legisladores estatales demócratas de Texas los que se busca arrestar. Esto tras una votación en la Cámara Estatal en la que se emitieron órdenes de captura contra estos legisladores que se encuentran por fuera del estado de Texas. Entonces, las órdenes son más que todo simbólicas, dado que solamente funcionan adentro de ese estado. Estos legisladores se encuentran por fuera de Texas y no asistieron a sesión porque buscan torpedear la aprobación de una reforma que cambiaría la composición del mapa electoral en ese estado, dándole mayor influencia y poder al Partido Republicano y posiblemente más curules. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ha asegurado que hará todo lo posible para que estos sujetos regresen a votar la ley a su estado. Y cerramos con deportes porque el Betis de España oficializó la llegada del volante colombiano Nelson de Osa. Juan Camilo Vargas. Se trata del mediocampista Nelson de Osa, que fue oficializado por el Real Betis de España en una transferencia que llega a los 13 millones de euros procedente de los Rayados de Monterrey de México. Nacido hace 25 años en Marmato, Caldas, de Osa tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo tras un año y medio en el fútbol mexicano, donde jugó 49 partidos con el Pachuca y 29 con el Monterrey. Con este último jugó el Mundial de Clubes, que se disputó este año en Estados Unidos, y fue una de las grandes figuras, marcando incluso un golazo en la fase de grupos ante el Urawa de Japón. Feliz de estar acá, es un sueño cumplido el poder estar en Europa y bueno, esperar hacer las cosas de la mejor manera. En el Betis compartirá con el otro colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández y grandes figuras internacionales como los españoles Isco y Marc Bartra y el argentino Giovanni Lo Celso. El Cuchito sí, ese lo conocí en la selección, muy buena persona y bueno, ahorita lo tendré de compañero y esperar poder conseguir muchísimas cosas con él. Y será dirigido además por el chileno Manuel Pellegrini. Este miércoles podría ser su debut ante el Como de Italia en amistoso de pretemporada. Recordemos que el Betis viene de ser subcampeón de la Conference League y esta temporada jugará la Europa. La Liga Española comienza en menos de 2 semanas. El primer duelo liguero del nuevo equipo de Osa será ante Elche en condición de visitante. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.